importante a propósito de la visita que tuvo Isis con nosotros la semana pasada, que nos habló de Joseph Beuys y de esa actitud ante la vida que tienen los artistas de vanguardia, para que nosotros vayamos comprendiendo de dónde viene toda esa rebeldía y esas maneras, nuevas maneras de proponer cómo hacer arte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito. En las vanguardias artísticas, lo que hubo fueron muchos manifiestos de grupos artísticos, de grupos de artistas que manifestaban públicamente sus decisiones, sus maneras de actuar en el arte. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de qué se trata con todo eso y vamos a leer el manifiesto dadaísta, que no es muy largo, que nos alcanza para una sesión, pero que nos puede ayudar a comprender de qué se trataba con todos ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que los manifiestos de la vanguardia artística del siglo XX son textos que expresan las visiones, los principios y las intenciones de un movimiento artístico. El movimiento artístico tiene un objetivo y publica en un documento, en un texto, ¿verdad? Hace una declaración pública y escrita que se queda ahí para la historia del arte. En ese documento, lo que expresan es la manera en la que ellos desafían el orden establecido del arte tradicional. Y lo que reivindican en su escrito es una nueva estética, una nueva concepción del arte. Ahora vamos a ver con los dadaístas, que es el manifiesto más extremo que pudo haber. Otro de los manifiestos muy famosos es el manifiesto del surrealismo que hizo André Breton, que no era tan radical como el manifiesto dadaísta, pero que también expresaba cuáles eran las intenciones del movimiento. El tono de estos textos casi siempre es combativo y polémico, porque se trata con estos textos de romper la tradición, de romper con lo establecido hasta ese momento en la forma de hacer arte. Se trata de romper con el pasado, por un lado, ¿verdad? Y de proponer una nueva manera de crear. Entonces, en esos manifiestos, en esos textos que se publicaban, se expresaba la voluntad del estilo del conjunto de artistas que estaban ahí, que simbolizaban la ruptura con la tradición y el inicio de una nueva forma de crear. Era necesario publicarlo para que se supiera qué era lo que estaban haciendo. Y a propósito de lo que vimos con Isis, el arte de vanguardia no se entiende si no se explica cuál es el contexto de lo que están haciendo, porque ya no hay herramientas para hacer un juicio de valor sobre lo que se está haciendo. Entonces, las herramientas para hacer el juicio de valor sobre las nuevas formas de creer tenían que encontrarse en el escrito dadaísta. Son ellos los que nos van diciendo cuál es el objetivo de la ruptura y en qué consiste su nueva forma de crear estéticamente. Hay un carácter provocador, eso es lo que los caracteriza. Hay varias características de los manifiestos de las vanguardias. El carácter es provocador y polémico. Decíamos que los escritos están en un tono combativo, ¿verdad? Que atacan las creaciones del arte tradicional y lo que buscan es desafiar los valores y los modelos existentes. No los tengo sin ver nada ahí. Bueno, ahorita vamos a ver solo un ejemplo, uno de los extremos que vimos la vez pasada, ¿verdad? Que era buscando que el arte fuera efímero lo más que se pudiera. En la búsqueda del arte efímero
se empezó a hacer dibujos con tiza, con gises en las paredes y en las calles, ¿verdad? En los cruces. Y bueno, pues eso se iba con el agua y se iba con el caminar de la gente que atravesaba por ahí, pero se empezaba a buscar que el arte se convirtiera, dejara de ser un objeto, dejara de ser un concepto y que no se pudiera convertir en mercancía. Entonces, una exploración del arte era convertir el arte en nada. Y ya decíamos que hubo exploraciones de vaciar la galería y dejar la galería sin nada y convocar a una inauguración del vacío en la galería, pero luego hubo su contraste, ¿verdad? Digamos que ahora lo que vamos a llenar es la galería de porquería y se llenaron las galerías de porquería y se convirtieron en mercancía que una fundación compró, no solo la galería, sino el edificio de la galería para que no se desmontara. Bueno. En la búsqueda de sacar al arte de la mercancía del sistema económico que convierte los objetos artísticos en mercancía, empezaron a explorar con el art y con ese arte que cada vez era menos atractivo en términos monetarios. Empezaron a usar palitos, piedritas, ¿verdad? Y bueno, el arte con gis también. En el arte efímero está este artista que es Robert Jans y él lo que empezó a hacer es trabajar con tiza, pero dijo, si lo que queremos hacer es más efímero el arte, pues entonces pintemos con agua, porque así solo va a durar mientras el sol seca la pintura. Y ahí hay un ejemplo de lo que él está haciendo. Bueno, lo que hay ahí es una provocación. Lo que hay ahí es una manera de enfrentarse de manera muy desafiante a los valores y a los modelos existentes de arte que había en ese momento. ¿Por qué eran así? Porque la afrenta del arte de vanguardia era buscar innovación y experimentación entre lo que ya estaba. Entonces, para poder proclamar y defender esa libertad individual que estaban buscando los artistas, ¿verdad? Necesitaban poner por escrito la forma en la que ellos estaban tratando de innovar, es decir, las características que le estaban poniendo a la vanguardia que estaban proponiendo. Trataban de poner un contexto, ¿verdad? Un contexto para saber con qué era con lo que rompían. En ese contexto se ponía también la tensión de lo que venía en su manifiesto y luego se publicaba y lo firmaban solo algunos. El manifiesto surrealista, por ejemplo, lo firmó André Breton y con él algunos que no se quisieron zafar, pero otros abiertamente se zafaron de los manifiestos y dijeron, yo no quepo en el surrealismo, yo no quepo en el surrealismo de André Breton. Y uno de ellos fue Marcel Duchamp. Entonces, como no cabía con otros grupos de artistas, pues entonces se juntó con otros que eran más radicales, con uno en concreto que se llama Tristan Tzara, y ese fue el que construyó el manifiesto dadaísta. Fíjense nada más en qué año, en 1918. O sea, hace más de 100 años que tenemos ya ese manifiesto dadaísta. Es importante que lo conozcamos para que veamos que desde hace más de un siglo hay cosas que se estaban expresando en las vanguardias artísticas que para nosotros, en nuestro espacio, apenas son una novedad. Tristan Tzara, es T-R-I-S-T-A-N, Tristan, y luego T-Z-A-R-A, Tzara, Tristan Tzara.
Sí, eran del grupo, pero quien firma el manifiesto es Tristán Tzara. Ustedes ya saben que el trabajo en colectivo a veces se batalla demasiado, ¿verdad? Entonces, redactar un texto a 4 manos, a 6 manos, a 8 manos, está muy complicado para ponerse de acuerdo. Quien lo firma es Tristán Tzara, pero a eso se adhieren muchos artistas. ¿De dónde sale la idea de Tristán Tzara? Pues de lo que están experimentando en ese momento todos los artistas, y es interesante todo lo que hay. Bueno, yo les di una hojita, aquí hay más por si nos hacen falta, para que mientras escuchamos el manifiesto dadaísta, ustedes intenten dibujar algo, lo que les dé su gana. Lo que ustedes quieran, lo que sepan hacer, lo que no sepan hacer, lo que se les vaya ocurriendo, lo que la imaginación les vaya produciendo en todo este rato, para ver si activando 2 cosas al mismo tiempo podemos hacer uno de los ejercicios que les gustaban a los dadaístas. Activamos, ¿verdad? La atención en una hoja en blanco para poner algo ahí con el cerebro, pero también el oído y todo lo que en el oído nos va entrando y produciendo en la imaginación. Lo que ustedes quieran, ¿sale? Lo que dominen, lo que no dominen, ese es. El ejercicio aquí es un poco activar 2 cosas al mismo tiempo, a ver qué sucede, solo por experimentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en nosotros mientras leemos un manifiesto como este? ¿Tienen todos hojita? ¿No? ¿Les falta? Aquí, ahorita se las paso. Me voy a mover un poquito, Maura. Muchas gracias. Ya, listo. Bueno, para los que llegaron al final, lo que vamos a hacer es leer un manifiesto de vanguardia artística, el manifiesto dadaísta. Decíamos antes que los manifiestos aparecieron como textos necesarios que expresaban las visiones, los principios y las intenciones de un movimiento artístico. Sobre todo, todos los que aparecieron tenían el objetivo de desafiar lo establecido y reivindicar una nueva estética y una nueva concepción de arte también. Entonces vamos a leer uno, el más radical de todos, ¿verdad? Que termina incluso, ¿verdad? De una manera muy peculiar. Ahorita lo vamos a escuchar. Bueno, es el manifiesto dadaísta que se escribe en 1918, o en ese año se publica, igual y costó más tiempo hacerlo, ¿verdad? Se publica en 1918 y empieza de la siguiente manera. La magia de una palabra. Dada. Dada. Que ha puesto, dice Tristán Tzara, a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto. No tiene para nosotros ninguna importancia. Los periodistas, cuando se publica esto, preguntan, como preguntamos todos desde la lógica. Salud. ¿Qué quiere decir dada? Dada. D-A-D-A. Dada. ¿Qué quiere decir dada? Los dadaístas dicen nada. Es un balbuceo, como un bebé que apenas empieza a hablar y a producir sonido con lo que tiene. La magia de una palabra, la palabra dada. Si esto empieza con nada, apenas empezando a hablar, lo que se abre es todo el espacio para poderse expresar en un movimiento como este. Dice Tristán Tzara, para lanzar un manifiesto es necesario A, B, C.
¿Qué quiere decir eso? Para lanzar un manifiesto hay que ordenar las cosas dentro de la lógica de un lenguaje que todo el mundo comprenda. Entonces hay que poner un principio, hay que poner un contenido y hay que terminar en algún lado, ¿verdad? Eso significa, para lanzar un manifiesto es necesario A, B, C. Es decir, se necesita una lógica, un orden en la escritura que permita empezar, que permita desarrollar y que permita terminar. Irritarse y aguzar las alas para conquistar y propagar muchos y pequeños y grandes momentos. A, B, C. Y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable, probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocotte, prueba de la esencia de Dios. Fíjense cómo empieza esto. Irritarse y aguzar las alas para conquistar. Empieza muy provocativamente. Hay que irritarse primero con la tradición. Hay que aguzar. La irritación no puede ser pasiva. La irritación tiene que ser astuta e inteligente. Hay que aguzar las alas para conquistar y propagar muchos pequeños y grandes A, B, C. Es decir, el orden de alguien que se irrita y luego aguza las alas para conquistar y propagar su propio ABC, necesita empezar por algún lado. ¿Qué es lo que hay ahí en estas primeras frases? Lo que hay es una gran provocación. Quienes quieran ser dadaístas, primero tienen que asumir actitudes y valores. Esa es la ética de coherencia y comportamiento que nosotros podemos tener con algo, ¿verdad? ¿Qué es la ética? El conjunto de valores y actitudes que reflejan nuestro carácter y nuestra identidad. Es que ella no se podía portar de una manera diferente. Lo coherente con su identidad era hacer eso. Lo coherente de Joseph Beuys era que defendiera la entrada a la universidad de todo el mundo sin que pasara por una selección o por una colegiatura. La ética de Joseph Beuys es el conjunto de valores y actitudes que definen su identidad y su personalidad. Entonces, para ser dadaísta, habría que irritarse primero y aguzar las alas para conquistar y propagar lo conquistado de muchos pequeños y grandes ABC. Es decir, de las posturas individuales que cada uno tiene. Bueno, una vez que alguien se irrita, aguza las alas para conquistar y propagar lo que quiere decir, lo que quiere mostrar al mundo, lo que tiene que hacer es plantarse para afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable,
probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cucot, prueba de la esencia de Dios. Lo que se está afirmando aquí es la individualidad y la necesidad de que la gente se plante para decir lo que tiene que decir. En efecto, dice Tristán Tzara, su existencia ya fue demostrada por el acordeón, por el paisaje y por la palabra dulce. Imponer el propio ABC, es decir, imponer la propia lógica en la que uno se instala, imponer el propio ABC es algo natural y por ello deplorable también. Eso significa, fíjense cómo va a estar todo esto plagado de una serie de golpes, sí, bueno, pueden ser contradicciones, ¿verdad? Lo que está asumiendo el manifiesto dadaísta es cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene necesidad de decir su propia identidad y en su propia identidad lo que se manifiesta es la contradicción de lo que es. Bueno, pero todos, dice él, todos lo hacen bajo la forma de cristal bluff Madonna o del sistema monetario, de producto farmacéutico o de piernas desnudas invitantes a la primavera ardiente y estéril. Es decir, todos los que, la mayoría de los que muestran su ABC, lo que hacen es convertir su ABC en una mercancía. Eso es lo que está tratando de decir Tristán Tzara aquí. Estaban contra el mercado en 1918. El amor por lo nuevo es una cruz simpática que revela un a mí que importismo, a mí que me importa, ¿verdad? Un signo sin causa, frágil y positivo. Pero también esta necesidad se ha envejecido en 1918. El amiqueimportismo del siglo XXI, que nos parece muy novedoso, era ya una cosa vieja para Tristán Tzara en 1918. Es necesario, dice él, animar el arte con la suprema simplicidad. Se es humano y auténtico por diversión. Se es impulsivo y vibrante para crucificar el aburrimiento. Lo que está diciendo Tristán Tzara todo aquí es describiendo la naturaleza humana en cada una de las cosas que nosotros hacemos, pero también en el arte. Y es que no se salvan los artistas de todo esto. Se es humano y auténtico por diversión. Se es impulsivo y vibrante para crucificar el aburrimiento. En las encrucijadas de las luces vigilantes y atentas, esplando los años en el bosque. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada. Y sin embargo, digo algunas cosas y por principio estoy en contra de los manifiestos. Como por lo demás también estoy contra los principios, decilitros para medir el valor moral de cada frase. Demasiado cómodo. La aproximación fue inventada por los impresionistas. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se puede llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento. Estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, pero también estoy por la afirmación. No estoy
ni por el pro, ni por el contra, y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común. Esto, que parece una locura, ¿para qué escribe alguien un manifiesto si está en contra de los manifiestos? ¿Para qué escribe alguien un objetivo de un movimiento que tiene por objetivo nada? ¿Para qué se escribe eso? Y eso es lo interesante del manifiesto dadaísta. Dada, que no quiere decir nada, sino como un bebé, ¿verdad? Dada. Eso es lo que impulsa a esta gente a escribir. Bueno, Dada, he aquí la palabra que lleva las ideas a la casa. Todo burgués se siente dramaturgo. Inventa distintos discursos y en lugar de poner en su lugar a los personajes convenientes a la calidad de su inteligencia, crisálidas en sus sillas, busca las causas y los fines según el método psicoanalítico que practica para dar consistencia a su trama. Historia que habla y se define. El espectador que trata de explicar una palabra es intrigante. Se trata de conocer. Desde el refugio enguatado de las complicaciones serpentinas, hace manipular sus propios instintos. De aquí nacen las desgracias de la vida conyugal. Explicar. Esa es diversión de los vientres rojos con los molinos de los cráneos vacíos. Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico. Hallar su origen etimológico, histórico o psicológico por lo menos. Por los periódicos sabemos que los negros cru llaman al rabo de la vaca sagrada dada. ¿Qué es una palabra? Nada. Salvo que nosotros le demos un significado. Sin el significado, la palabra no existe. Entonces, la palabra en sí misma carece de sentido hasta que algo externo le la ata y la hace referirse a algo en concreto. Así de absurdo, ¿verdad?, es la manera en la que nosotros pensamos, en la que nosotros hablamos, en la que nosotros argumentamos, en la que nosotros explicamos, en la que nosotros creamos. Eso es el ABC que nos sostiene y que nos da coherencia. Sigue siendo nada si no hay un referente que lo sostenga. El reconocimiento, sí, pásele, el reconocimiento que nosotros tenemos hacia las cosas es lo que hace que las cosas existan. Mi existencia solo depende de que alguien reconozca que yo existo. Si no, no hay posibilidades. El reconocimiento es el que hace que mi existencia se haga efectiva. De otra manera, yo misma dudo de esa existencia. ¿Se acuerdan lo que yo les platicaba de esta idea que tiene Clément Rosset, un filósofo francés, que habla de que lo único que existe es la identidad social? La identidad personal es una cosa que no existe, que no tiene existencia. Solo la identidad social es la que nos hace reconocernos.
Para ser maestros tiene que haber alumnos que nos reconozcan como maestros. Para pertenecer a una unidad académica necesitamos que las autoridades nos reconozcan ahí. Para estar en un programa necesitamos que el grupo del programa reconozca que nosotros somos parte de ese programa. Si no, no hay posibilidades. Cuando nosotros nacemos no somos nadie porque en nuestras sociedades la identidad es de papel. Cuando nosotros nacemos no somos nada para lo social porque necesitamos ir a tramitar el primer documento que es el que nos da identidad y existencia social, es el acta de nacimiento. Sin acta de nacimiento, la escuela no me reconoce. Aunque yo vaya y diga, yo quiero venir a esta escuela, sí, pues tráigame su acta de nacimiento. No tengo acta de nacimiento, entonces no puedo. Pero soy yo la que quiere venir a la escuela, sí, pero necesitamos su acta de nacimiento. Sin ese papel que da identidad y soporte de existencia social, yo no soy nada, porque no tengo ni acta de nacimiento y luego ni credencial de lector y ni pasaporte, ni visa, ni nada. Esa es mi licencia para conducir. Entonces, lo que necesitamos es que la identidad social en la que se soporta nuestra existencia nos vaya diciendo a nosotros que nosotros somos nosotros mismos, ¿no? El absurdo de que dice Clemán Rosset en su libro, dice, alguien va al banco, le toca que lo atienda el vecino del mismo edificio, que es el cajero que está ahí, y le dice, vengo a cambiar mi cheque, y entonces el cajero le pide su documento de identidad y le dice, ay, lo olvidé en la casa. Y dice, no, pues entonces no te puedo cambiar el cheque. Pero ¿cómo que no? Pues si tú me conoces, tú sabes que yo soy fulano de tal. Sí, pero necesito tu documento de identidad para aprobar eso. Y entonces la discusión es absurda, ¿no? Sí, adelante. Era lo que pasaba en China cuando es que solamente se podía tener un hijo, entonces la gente que tenía otro hijo se les llamaban hijos negros, porque no lo podían ni registrar ni nada, o sea, nomás existían con los papás, pero para nadie mundo. Yeah. Eso no lo sabía, no sabía que. Ajá, ya. Sí, para que escuchen otra vez. Sí, perdón. Le digo que en China ya ves que nada más se podía tener un hijo. Entonces, sobre todo en el campo se daba la cuestión de que había padres que tenían más de un hijo, pero no lo reconocía el Estado. O sea, para el mundo no existían. No, ni registro. Como dices tú, no existían en ningún lado. Y se llamaban hijos negros. Es una locura, ¿no? Que la propia vida sea incapaz de mostrar la existencia. Es una cosa terrible, pero ese es el absurdo de las sociedades como las que nosotros estamos. Levi-Strauss, que estudiaba antropología, habla de un grupo de pueblos sin escritura que se llama cadubeo, los cadubeo. Los cadubeo cuando nacían decían que eran hombres invisibles y que para hacerse visibles tenían que tatuarse el cuerpo para poder pertenecer a un grupo. Del otro modo, eran hombres invisibles. Y así nosotros nos hacemos los cadubeo. Cadubeo, ajá. Y eso está en Tristes Tópicos de Levi-Strauss. Tristes Trópicos, creo que se llama el texto. Fíjense nada más, nosotros también somos invisibles hasta que tenemos nuestra identidad está peor, porque nuestra identidad no es el tatuaje, sino la identidad de papel. Perdemos el pasaporte y ya no podemos viajar. Perdemos la credencial de lector y si no tenemos pasaporte vigente, licencia vigente y perdemos la credencial de lector, ¿cómo le hacemos para ir ahí? Porque necesitamos un acta de nacimiento y además otro documento que valide que el acta de nacimiento es una cosa. Es una locura, ¿eh? Perder la identidad de papel nos mete en un laberinto burocrático terrible, porque ya no podemos cambiar el cheque, porque ya no podemos abrir una cuenta, porque ya no nos podemos identificar en ningún lado. ¿Estamos así? En la literatura de ficción
se ha pensado que si se quemara toda la identidad de papel de las sociedades modernas, volveríamos a andar a gatas como los primitivos, ¿verdad? Es como quitar la cultura de ahí. Allá atrás está el micrófono. Ahí va. Adelante. Algo sucedió cuando se quemaron varias actas de nacimiento, cuando la guerra cristera o algo por el estilo, ¿no? En 1918, 19, no sé. En esos años, mi mamá fue una de ellas que perdió su identidad y no sabía ni en qué año nació. Bueno, mi abuela. Y hasta que, pues no sé, como se habían quemado muchos documentos, pues le hicieron una provisional y así fue. Sí, confiaban en exacto. que ellos decían que habían nacido en algún tiempo y que ya, fíjense nada más, por el absurdo, ¿no? Cuando se cae el sistema del ABC, entonces puede funcionar el C o solo el B. En la pandemia se cayó la idea de todas las instituciones educativas de que todo se tenía que hacer de manera presencial, todo. Yo me acuerdo antes, no, es que si no viene, no le podemos entregar el carnet. Oiga, pero es que mire, está trabajando y yo quiero. No, si él no viene, no se lo podemos entregar. Pero cuando la pandemia se pudieron hacer muchas cosas que antes aparentemente no se podían hacer. Es decir, las reglas se mueven también porque la vida se mueve y el absurdo se muestra muy, muy rápidamente. No sabía que eso había pasado. ¿Y eso dónde sucedió? ¿En Zacatecas, aquí? Ajá, ya. Y quemaban los documentos, yo creo, en el. Ajá. Claro. Sí, sí. Quemaron muchos archivos en donde se perdieron muchas identidades, supongo. Ajá. A ver, Ayamavis quiere comentar algo. Lo que pasa es que no había un registro civil como tal. La iglesia daba fe de bautismo. Entonces era el documento que te identificaba como una persona viva, nacida, ciudadana. Y como durante el callismo, bueno, durante la guerra cristera, querían desahogar todo ese tipo de registros que la iglesia ya no controlara, los nacimientos, los matrimonios, todo eso. Entonces los quemaban para que no, y quien quisiera tenía que ir, entonces iban las instancias civiles a lo que era el Estado para obtener su nueva documentación, pero tampoco tenían como mucha idea de lo que era cómo administrar todos esos registros, entonces se desaparece lo de la iglesia y es pues ahora sí que el caos, la inexistencia de seres. ¿Verdad? Tenemos un soporte de papel, una cosa muy alucinante, ¿no? Sí, Pedro. Yo recuerdo antes en las escuelas, para ingresar al primer grado, decían 6 años cumplidos al 1 de septiembre. ¿Verdad? Entonces había niños que cumplían hasta octubre y los papás, para evitarse ese año perdido, decían, no, es que se perdió el acta, pero el niño es de agosto. Sí, era un engaño, era un autoengaño, porque en realidad el registro civil estaba en la presidencia municipal pegadita a la escuela, enseguida. Cuestión de ir a consultar, pero la maestra los admitía porque tampoco los grupos estaban muy llenos. Y entonces ya cuando el muchacho salía de 6º grado, aparecían mágicamente el acta de nacimiento para que le pudieran hacer su certificado. Qué locura, ¿no? Pues bueno, sí, hay mucha gente que incluso ni se acuerda cuántos años tiene, ¿no? Que no está claro. Si los papeles no están claros, pues parece que nuestra identidad está en el cubo de la basura, ¿verdad? Está ahí. Bueno, vamos, entonces, bueno, en algunos lados, ¿verdad? La palabra dada significa el rabo de la vaca. Ese es entre el grupo de los negros cru, el rabo de la vaca sagrada se llama dada. El cubo y la madre en una cierta comarca en Italia reciben el nombre de dada. Un caballo de madera, la nodriza,
la doble afirmación en ruso y en rumano también son palabras dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños. Otros, santones Jesús habla a los niños, ven el retoño de un primitivismo seco y estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre una palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección. Estancada idea de una ciénaga dorada relativo al producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. Ni personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas o los sudores de una carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, ni objetivamente ni para todos. Por ello, la crítica es inútil. No existe más que subjetivamente, sin el mínimo carácter de generalidad. Hay quien crea haber encontrado la base psíquica común a toda la humanidad. Todavía hay quien cree que la generalidad de la humanidad abarca toda la humanidad. El texto de Jesús y la Biblia recubren con sus amplias y benévolas alas la mierda, las bestias, los días. ¿Cómo se puede poner orden en el caos de infinitas e informes variaciones que es el hombre? ¿Por qué la obsesión por generalizarlo? El principio de ama a tu prójimo es una hipocresía. Conócete a ti mismo es una utopía, más aceptable porque también contiene en sí misma la maldad. El conócete a ti mismo es muy profundo, ¿no? Conócete a ti mismo es exponte ante todos para que todos te devuelvan la imagen de lo que eres. Uno nunca es tan iracundo como cuando alguien lo provoca a uno para sacar la ira que uno no sabía que tenía dentro. Hay que conocer a un diablo mayor a nosotros mismos para saber de qué tamaño puede ser la ira que cargamos dentro. Conócete a ti mismo es la frase de obsérvate a través de los otros para que conozcas lo que de ti mismo tú no puedes sacar. Por eso nos enamoramos y nos desenamoramos. Por eso convivimos con todos los demás. Quien contiene nuestra parte más infantil es la persona que más nos convence para vivir por muchos años con ella. Eso es el enamoramiento. Quien contiene a esa parte infantil que nadie más está dispuesto a contener. El enamoramiento por eso es eso y por eso es una ceguera, ¿verdad? Porque lo que se contiene es una especie de rechazo a largo tiempo. Lo infantil es juguetón, es simpático, pero es infantil, no crece, es inmaduro, es caprichoso, es berrinchudo y no quiere cambiar. Entonces, eso es justamente lo que no nos gusta de nosotros mismos. Nos gusta en un principio, pero no para siempre. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Es como si fuera un flagelo, ¿verdad? Una cruz, es así, es una cruz, para que vean, ¿verdad? Que nos pueden echar desde el momento en que nacemos. Nada de piedad contra alguien que decide conocerse a sí mismo. Nada
de piedad. Después de la matanza, todavía nos queda la esperanza de una humanidad purificada. Yo hablo siempre de mí porque no quiero convencer a nadie. No tengo derecho a arrastrar a nadie a mi río. Yo no obligo a nadie a que me siga. Cada cual hace su arte a su modo y a su manera, o conociendo el gozo de subir como una flecha hacia astrales reposos, o el descender a las minas donde brotan flores de cadáveres y de fértiles espasmos. Estalactitas, buscarlas por doquier en los pesebres ensanchados por el dolor, con los ojos blancos como las liebres de los ángeles. Así nació Dada, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubistas y futuristas. En 1918, contra el cubismo y contra el futurismo. Basta de academias cubistas y futuristas. ¿Qué es una academia? Una academia es algo que está estructurado en A, B, C. Una academia dice por dónde empieza y por dónde termina algo. Es una doctrina. Es algo que está establecido como un camino que se prueba y que llega a algún lado. Dada no quiere academias. Fíjense lo que era el cubismo, ¿eh? El cubismo era una ruptura muy grande contra el arte tradicional. Y contra eso nace Dada. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las vanguardias, sobre todo el cubismo, nace como respuesta a lo que el arte tradicional tenía y había descubierto como mercancía en el arte tradicional. Hemos dicho muchas veces aquí que en una síntesis un poco burda, ¿verdad? Y caricaturesca, podemos decir que el arte tradicional estuvo encerrado en las casas, en las casas de los reyes y en las casas de las iglesias todo el tiempo para ellos. Pero cuando nace la burguesía, es decir, esa gente que tiene dinero, pero que no tiene sangre azul, no es religiosa, ni es rey, ni príncipes, ni duques, ni nada, esa gente que tiene dinero empieza a pedirles a los artistas que les hagan retratos como les hacen a los reyes y a toda la familia real. Eso hace que el arte prospere, que los artistas tengan no solo mecenas para hacer lo que hacen, sino que después encuentren la manera de vender su propio trabajo. Bueno, contra eso es contra lo que va toda la vanguardia del siglo XX, contra esa mercantilización que se está haciendo del arte. Otra vez, leemos. Antes. Ahí, ¿dónde me quedé? Ya. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas acuerdan su tintineo con las monedas y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de artistas han ido a parar a ese banco, a pesar de cabalgar distintos cometas.
Se trata de una puerta abierta a las posibilidades de revolcarse entre muelles, almohadones y una buena mesa. Aquí echamos el ancla en la tierra feraz. Aquí tenemos derecho a proclamar esto porque hemos conocido los escalofríos y el despertar. Fantasmas ebrios de energía, hincamos el tridente en la carne distraída. Rebosamos de maldiciones en la tropical abundancia de vertiginosas vegetaciones. Goma y lluvia es nuestro sudor. Sangramos y quemamos la sed. Nuestra sangre es vigorosa. El cubismo nació del simple modo de mirar un objeto. Cézanne pintaba una taza 20 centímetros más abajo de sus ojos. Los cubistas la miran desde arriba, complicando su aspecto, sección perpendicular que sitúan a un lado con habilidad. Me olvido de los creadores ni de las grandes razones a las que hicieron definitivas. El futurismo ve la misma traza, un movimiento sucesivo de objetos uno del lado del otro, añadiéndole maliciosamente alguna línea fuerza. Esto no quita que la buena o mala sea siempre una inversión de capitales intelectuales. El nuevo pintor crea un mundo cuyos elementos son sus mismos medios, una obra sobria y definida sin argumento. El artista nuevo protesta, ya no pinta reproducción simbólica e ilusionista, sino que crea directamente en piedra, madera, hierro, estaño, bloques de organismos móviles a los que el límpido viento de las inmediatas sensaciones hacen dar vueltas en todos los sentidos. Toda obra pictórica o plástica es inútil, que por lo que sea, creo que está mal escrito, que por lo que sea un monstruo capaz de dar miedo a los espíritus serviles y no algo dulzarrón para servir de ornamento a los refractorios, de esos animales vestidos de paisano que ilustran también esa fábula triste de la humanidad. Un cuadro es el arte que se encuentren dos líneas geométricas que se ha comprobado que son paralelas. Hacer que se encuentren en un lienzo ante nuestros ojos, en una realidad que nos traslada a un mundo de otras condiciones y posibilidades. Este mundo no está especificado ni definido en la obra, pertenece en sus innumerables variaciones al espectador. Fíjense lo que está diciendo eso. Lo que estamos quitándole es al arte de ilusión la idea de la ilusión. Lo que nosotros vemos en el cuadro solo está en una síntesis cerebral y no está propiamente en el cuadro. Cuando nosotros vemos una cerca en un cuadro, lo que estamos viendo es perspectiva. Cuando nosotros vemos una nariz en un cuadro, lo que nosotros estamos viendo son líneas y sombras que nos hacen ilusionarnos de que ahí hay algo, cuando en realidad hay nada. Fíjense nada más, la radicalidad del arte. Si lo que hay en el arte es solo ilusión, quitémosle al arte lo único que tenía, que es la ilusión que produce. Para que, sí. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando ves a veces una pintura abstracta, pues yo Agárrenme el a veces- micrófono, nomás para los Gracias. Gracias, maestra. ¿Tiene un cuadrito ahí? Sí. No, el otro es que uno es para nosotros y otro para... A ver, súbalo. Súbalo al cuadrito. Ok, gracias. Bueno, la mayoría de las pinturas abstractas, yo creo que cada uno de nosotros le da una interpretación diferente. Porque yo puedo ver una cabeza, yo puedo ver, o así como en las nubes, ¿no?
que ya le das forma a un perro, a un ángel, o qué sé yo. No sé cómo el cerebro va formando esas figuras, o mientras en el baño estás ahí o viendo un piso, ya le viste una imagen de una figura o un animal o un rostro, etcétera. Y fue algo que pues nada más se construyó así. Pero cómo cada uno va interpretando una imagen de 1000 maneras. Entonces, ¿esto cae dentro del absurdo o dentro del abstracto o Dentro de la naturaleza humana. Ah. Herbert tiene un libro que se llama El significado del arte y dice, en la naturaleza humana está la posibilidad de conjeturar la composición pictórica y del mundo. Lo que nosotros vamos haciendo todo el tiempo, porque no podemos vivir en el caos, es trazando líneas de un lugar a otro, siempre, en todo lo que vemos. Pero en el arte en concreto, lo que el arte nos ofrece a veces es la solución de la composición. Cuando nosotros vemos una obra bien compuesta, lo que vemos ya es la solución y el problema al mismo tiempo. En el arte abstracto, nosotros no tenemos un referente para saber si eso se compone de manera certera o inexacta. Ahí no hay posibilidades, no hay un referente que nos diga, esta cara es mejor que esta, este cuadrado es mejor que este círculo es mejor que este, porque no hay ningún referente que nos permita hacer la comparación. En el arte tradicional sí, porque su referente está afuera. Ese es, el retrato de alguien tiene que parecerse a ese alguien, pero el retrato de alguien no es ese alguien, es la ilusión de líneas, puntos, colores, volumen, sombra, todos esos trucos del lenguaje pictórico que hacen que el ojo se engañe, ¿verdad? Para decir, se parece mucho a ti. Ese retrato se parece mucho a ti. Lo que está diciendo Tristan Tzar ahorita es, fíjense, lo dice en 1918. Él se da cuenta que el arte, a diferencia de lo que nosotros hemos pensado en los prejuicios normales, que el arte lo que hace, el arte que a nosotros nos parecía más cercano a la realidad es el que más lejos de la realidad está. O sea, es un rostro muy parecido a una persona de la tercera dimensión, es lo que está más alejado de la realidad en el arte. Ese es el arte más ilusionista, es el que más se parece a la realidad. Es decir, es el que hace más trucos para parecer algo que no es, ¿sí? Eso no es un rostro. ¿Quién hace muy evidente eso para nosotros? Pues lo hace Magritte, ¿verdad? Magritte pinta una pipa y en el mismo cuadro pone en francés, esto no es una pipa. ¿Para qué? Para que el espectador le quede claro que eso solo es el dibujo de una pipa, la pintura de una pipa, que esa pipa no es lo real. ¿Por qué se hace tan evidente ahí? Porque nosotros, así como confiamos mucho en nuestra identidad de papel, podemos llegar a pensar que alguien que dibuja muy bien puede acercarse tanto a la realidad cuando en realidad lo que está haciendo es alejarse de la realidad. Lo que está es algo que se parece mucho a la realidad, tiene más trucos que algo que no se parece a la realidad. El arte abstracto no pretende parecerse a la realidad. ¿Qué recupera la abstracción en la pintura? La posibilidad de mostrar lo que es en realidad la pintura. Cézanne lo que hace es empezar a mostrar en la pintura que la pintura son figuras geométricas.
que están muy difuminadas, muy escondidas en la pintura. Una manzana es una especie de círculo, ¿verdad? Una especie de esfera y una pera también, que tienen pequeñas deformidades. Eso que nosotros no sabíamos qué es, la pintura más realista es la más ilusionista, ¿sí? ¿Cómo nos pueden engañar así? Verán así las mariposas, verán así las abejas, verán así las moscas, verán así los perros, verán así los gatos, verán así los burros. Pues no sabemos. Ahora la ciencia nos dice que, por ejemplo, las abejas y las moscas ven una multiplicación de imágenes que nosotros no sabemos si se coagulan en una sola. Para nosotros sí, nosotros sabemos, tenemos dos maneras de percibir el mismo objeto, dos chorros de luz, y eso se hace una síntesis en el cerebro. En la naturaleza humana está esa posibilidad. Hacer que una línea en una dirección y otras líneas en otras direcciones, dependiendo del tamaño y del grosor, nos den la impresión de que es una cerca que va de grande a pequeño, ¿sí? Lo que veíamos, déjenme regresar a lo de la perspectiva. Eso es solo una ilusión óptica. Y en esa ilusión óptica, lo que hizo el arte fue trabajar mucho tiempo, ¿no? Esa es la ilusión de que ahí hay una ciudad que se ve más grande en el primer plano que en el último. ¿Hay primer plano y segundo plano ahí en realidad? No, solo es un plano. Pero en ese plano hay una serie de líneas que engañan a nuestro ojo, ¿verdad? Porque el cerebro concluye lo que está en el cuadro. Se deja al cerebro terminar lo que el cuadro no puede, ¿sí? La composición hace que esas líneas, que son solo líneas en triángulo, ¿no? Líneas que se cierran. Eso es todo. La perspectiva es muy difícil porque para engañar al ojo hay que hacer muchos trucos. Por eso aprender eso está muy bien, porque es un reto para nosotros, pero eso se aprende en academia, como dicen los artistas. La libertad no se aprende en academia, la creación individual no se aprende en la academia. Sin embargo, para el oficio sí es importante llegar a esto en la academia. ¿Qué es lo que hace aquí Da Vinci con el caballo? Pues lo que hace es engañar al ojo cada vez. ¿Qué hace? Borra, mancha, pone más sombra, pone más volumen para que nosotros pensemos que esto se parece más a un caballo de verdad. ¿Sí? Picasso, bueno, Picasso hace lo contrario, ¿verdad? Picasso ya está explorando la posibilidad de que las cosas dejen de tener volumen, dejen de ser tan ilusorias para llegar a esto, a las 3 o 4 líneas que de todas maneras le dicen al cerebro que eso puede ser un toro, ¿verdad? No poner tantas, sino ponerlas menos. El cerebro de todas maneras lo resuelve. Esto es lo increíble. En la naturaleza humana está la posibilidad de que veamos las dos formas, y eso es lo que está explorando la forma en el arte, ¿sí? Todas esas cosas. ¿De eso se trata el arte en las vanguardias artísticas? No, eso ya está resuelto. Antes lo resolvió el arte. ¿De qué se trata entonces en el siglo XX? Si no se trata de resolver los trucos del lenguaje pictórico, entonces ¿de qué diablos se trata el arte en el siglo XX? Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 3 de Susi Gablik, ¿verdad? Hoy con un manifiesto que es una locura. Bueno, el nuevo pintor crea un mundo
cuyos elementos son sus mismos medios. Una obra sobria y definida, sin argumento. El artista nuevo protesta. Ya no pinta, reproducción simbólica e ilusionista, sino que crea directamente en piedra, madera, hierro, estaño, bloques de organismos móviles a los que el límpido viento de las inmediatas sensaciones hace dar vueltas en todos los sentidos. Toda obra pictórica o plástica es inútil. Que por lo que sea un monstruo capaz de dar miedo a los espíritus serviles y no un dulzarrón para servir de ornamento a los refectorios de esos animales vestidos de paisano que ilustran también esa fábula triste de la humanidad. Un cuadro es el arte que se encuentra entre dos líneas geométricas que se ha comprobado que son paralelas. Hacer que se encuentren en un lienzo ante nuestros ojos, en una realidad que nos traslada a un mundo de otras condiciones y posibilidades. Este mundo no está especificado ni definido en la obra. Pertenece a las innumerables variaciones del espectador. Para su creador, la obra carece de causa y de teoría. Orden igual a desorden. Yo igual a no yo. Afirmación igual a negación. Estos son los fulgores supremos de un arte absoluto. Absoluto en la pureza de lo cósmico y ordenando el caos. Eterno en el instante globular sin duración, sin respiración, sin luz y sin control. Me acabo de acordar de otra cosa a propósito de lo que ella comentó. Nuestro cerebro está tan obsesionado con ordenarlo todo, porque de otra manera no podríamos sobrevivir en el mundo. Está tan obsesionado con eso que intenta darle orden a todo lo que existe. Dice Herbert Reed en ese libro que se llama El significado del arte, que cuando volteamos al cielo, lo primero que hacemos es trazar líneas imaginarias de una estrella a otra. Porque no podemos ver las cosas sin ponerles los lentes humanos. Y los lentes humanos es el ABC. ¿De dónde a dónde recorren mis ojos las cosas? Así es como aparece la osa polar. Y eso nos permite ubicarnos, darnos proyección del lugar en donde estamos. Sin eso, viviríamos en el caos absoluto. Pero la naturaleza humana lo que quiere es salir del caos. La naturaleza humana de lo que quiere salir es justamente de lo que no le permite el orden. Es que yo me acuerdo, no podríamos recordar el caos. Necesitamos recordar el orden y esa es la única manera en la que podemos estudiar, en la que podemos recordar las cosas que le decimos a alguien. Ese orden que parece una cosa nimia y obvia en nuestra vida, no es tan obvio. Cuando nosotros vamos al kinder, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Lo que podemos identificar son formas, colores, figuras, y a partir de ahí lo que empezamos es ordenar el mundo. Entonces, aprendemos a fuerza de error y acierto en algo que ya está ordenado. Y nuestra cabeza ya no puede no ordenar las cosas. ¿Naceremos así? ¿Quién sabe? Pero nuestra naturaleza humana nos permite hacer eso con el tiempo. No sabemos cómo está antes, ¿no? Porque el cerebro humano no ha llegado a describirse por la neurología tan profundamente como para saber qué pasa cuando somos renacuajos en el vientre de nuestra madre, ¿no? ¿Quién sabe si no utilizando los pulmones, sino las bráqueas como los peces, ¿verdad? Porque nadamos, un tiempo de nuestra vida nadamos, 9 meses de nuestra vida estamos en el agua y ahí no conocemos cómo funcionan los pulmones. ¿Qué pasa en esas revoluciones cerebrales tan grandes a las que le damos tan poca importancia?
como para que nosotros sepamos si antes no hubiera una necesidad del ABC en nuestra vida. No lo sabemos, ¿no? No sabemos eso. Bueno, cuando nacemos, además nos insertamos en un sistema que nos ayuda a ordenar las cosas. Y esa estructura cultural, esa estructura de pensamiento, esa es la que le imponemos a todo el mundo. Por eso cuando volteamos, no sabemos si todos los pueblos cuando voltean a ver el cielo trazan líneas como nosotros. Las líneas son imaginarias, ni siquiera están ahí. Pero gracias a eso podemos pensar, ¿verdad? O ubicar la osa polar, ¿verdad? A eso le hemos puesto un nombre. Bueno, quería decirles eso porque parece que hasta en lo más simple de nuestra existencia con el mundo, lo que vamos haciendo, gente tan obsesiva, ¿verdad? Que necesita ir por una línea, porque si no se desequilibra. Hay una película simpática que se llama con Jack Nicholson, que se llama esa, que tiene TOC porque él cree que pisar las rayas del piso, ¿verdad? Le genera mucha ansiedad. ¿Cómo se llama esa película? Está muy bien. Mejor imposible. Ajá. Esa es una película muy bonita de cómo muestra los absurdos de lo que somos, ¿verdad? Bueno, pues así, aquí en el Espaguas tenemos a una que si no ponemos las sillas en línea, nos dice que estamos organizando todo como un caos. Bueno, para que vean la manera en la que todo lo pensamos, ¿verdad? Hay gente que está sentada y si hay 2 mesas o 3 que están desajustadas, ni siquiera le puede hacer caso a la reunión porque le genera TOC que no esté alineado todo, ¿verdad? Yo tengo una amiga que el día que se murió su hermano estaba ya ven que hay café y hay cosas y estaba yo acompañándola, no había mucha gente y de repente se levanta a limpiar el lugar que porque le daba TOC que todo estuviera desordenado, la gente dejaba los vasos de café por ahí. Le dije, pero si tu hermano está muerto, pues aplácate un segundo. Hay gente así, estamos tan obsesionados a veces con el orden, ¿verdad? Además, criticamos a los que no entran a ese, o sea, todo lo que no se ajusta a ese ABC, ¿verdad? Lo que es un caos, es el desorden y entonces o está loco, ¿verdad? O hay que meterlo a una cárcel, como decía Foucault, ¿verdad? Porque son las manzanas podridas. Bueno, dice Tristan Tzara, sigue. Amo a una obra antigua por su novedad. Tan solo el contraste nos liga al pasado. Los escritores que enseñan la moral y discuten o mejoran la base psicológica tienen, aparte del deseo oculto del beneficio, un conocimiento ridículo de la vida que ellos han clasificado, subdividido y canalizado. Se empeñan en querer ver danzar las categorías apenas se ponen a marcar el compás. Sus lectores se carcajean y siguen adelante. ¿Con qué fin? ¿Hay una literatura que no llega a la masa voraz? ¿Obras de creadores nacidas de auténtica necesidad del autor y solo en función de sí mismo? Consecuencia de un supremo egoísmo en el que cualquier otra ley queda anulada. Cada página debe abrirse con furia, ya sea por serios motivos profundos y pesados, ya sea por el vórtice y el vértigo, lo nuevo y lo eterno, la aplastante espontaneidad verbal, el entusiasmo de los principios o por los modos de la prensa. He ahí un mundo vacilante que huye, atado a los cascabeles de la gama infernal, y he aquí por otro lado los hombres nuevos, rudos, cabalgando a lomos de los sollozos. Déjenles pongo una cosa de lo último que vamos a ver en el capítulo 3 de los objetos de ansiedad. Ese hipopótamo es una tina de baño. Una tina de baño.
Bueno, he ahí un mundo mutilado y los medicuchos literatos preocupados por mejorarlo. Yo os digo, no hay un comienzo y nosotros no temblamos. No hay un comienzo y nosotros no temblamos. ¿Eso qué significa? Ponerse en el mundo sin la necesidad de un orden prefijado. Pero eso es muy difícil. No hay un principio y nosotros no temblamos. Porque para nosotros, ¿verdad?, es necesario saber dónde estamos para empezar a caminar. Si no nos plantamos, nos resulta muy difícil. No saber dónde está uno significa temblar porque no sabe uno para dónde caminar. Por eso hay que tener el temple muy alto para poder ser un dadaísta, muy, muy alto. Bueno, he ahí un mundo mutilado y los medicuchos literarios preocupados por mejorarlo. Yo os digo, no hay un comienzo y nosotros no temblamos. No somos unos sentimentales. Nosotros desgarramos como un furioso viento la ropa de las nubes y de las plegarias y preparamos el gran espectáculo del desastre, el incendio, la descomposición. Preparamos la supresión del dolor y sustituimos las lágrimas por las sirenas tendidas de un continente a otro. Banderas de intensa alegría, viudas de la tristeza del veneno. Dada es la enseñanza de la abstracción. La publicidad y los negocios también son elementos poéticos. Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la organización social. Desmoralizar por doquier y arrojar la mano del cielo al infierno, los ojos del infierno al cielo, restablecer la rueda fecunda de un circo universal en las potencias reales y en la fantasía individual. La filosofía, he ahí el problema. ¿Por qué lado hay que empezar a mirar la vida? ¿Dios? ¿La idea o cualquier otra cosa? Todo lo que se ve es falso. Yo no creo que el resultado negativo sea más importante que la elección entre el dulce y las cerezas como postre. El modo de mirar con rapidez la otra cara, de una cosa para imponer directamente la propia opinión, se llama dialéctica. El modo de regatear el espíritu de las patadas frutas bailando a su alrededor, la danza del las patatas frutas bailando a su alrededor, la danza del método. Sí, yo grito, ideal, 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 conocimiento, 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 bam bum, bam bum, bam bum. Registro con suficiente exactitud el progreso, la ley, la moral y todas las demás bellas cualidades de que tantas personas inteligentes han discutido en tantos libros para llegar al fin a confesar que cada uno del mismo modo no ha hecho más que bailar al compás de su propio y personal bambum. Y que desde el punto de vista del tal bambum tiene toda la razón. Satisfacción de una curiosidad morbosa, timbre privado para necesidades inexplicables, baño, dificultades pecuniarias, estómago con repercusiones en la ida, autoridad de la varita mística formulada en el grupo de una orquesta fantasma de arcos mudos engrasados con filtros a bases de amoníaco animal, con los impertinentes azules de un ángel que han enterrado la interioridad por 4 perras de unánime reconocimiento. Suelto, está suelto Tristán Tzara, ¿verdad? Si todos tienen razón y si todas las píldoras son píldoras pink, tratemos de no tener razón. ¿De qué se está saliendo Dada? De la posibilidad de que las cosas se sujeten en una utopía ordenada para todos, de la generalidad. Si todos tienen razón
Y si todas las píldoras son píldoras pink, tratemos de no tener razón. En general se cree poder explicar racionalmente con el pensamiento lo que se escribe. Todo esto es relativo. El pensamiento es una bonita cosa para la filosofía, pero es relativo. El psicoanálisis es una enfermedad dañina que adormece las tendencias antirreales del hombre y hace de la burguesía un sistema. No hay una verdad definitiva. Fíjense a lo que están empujando todo esto. ¿Verdad? Rebélense contra todo. Eso es lo más difícil, ¿no? Rebelarse contra todo es lo más difícil. No hay una verdad definitiva. La dialéctica, a una máquina divertida que nos ha llevado de un modo bastante trivial a las opiniones que hubiéramos tenido de otro modo. ¿Hay alguien que crea, mediante el refinamiento minucioso de la lógica, haber demostrado la verdad de sus opiniones? La lógica constreñida por los sentidos es una enfermedad orgánica. A este elemento los filósofos se complacen en añadir el poder de observación, pero justamente esta magnífica cualidad del espíritu es la prueba de su impotencia. Se observa, se mira desde uno o varios puntos de vista y se elige un determinado punto entre millones de ellos que igualmente existen. La experiencia también es un resultado del azar y de las facultades individuales. Antonin Artaud tiene un libro, tiene un concepto, más bien en su libro, el de Van Gogh, el suicidado de la sociedad, tiene un concepto también en el siglo XX sobre lo que debería de explorar la gente que está trabajando con el arte. Es la exploración de un cuerpo sin órganos. Sin órganos. Lo que Artaud dice es que en Occidente el órgano al que se le ha dado supremacía por encima de todos los demás es al cerebro. El cerebro es el que controla a todos los demás órganos. Desaprender, dice Antonin Artaud, sería encontrar un cuerpo sin órganos. No porque los órganos desaparezcan, sino porque ya no estén conducidos por el cerebro. ¿Eso qué implicaría? Pues una locura, ¿no? Una locura. Él platica en esa idea de cuerpo sin órganos que cuando nosotros nacemos no sabemos para qué sirven los orificios. Y cuando los empezamos a estrenar, también el uso de los orificios es cultural. Esto es una locura, ¿no? Bueno, a mí me parece una locura que yo todavía no alcanzo a comprender. Relata que los lobeznos cuando nacen no saben para qué sirve su ano. El ano por donde expulsarán todo lo que no le sirve a su cuerpo para vivir, tiene que ser orientado por la lengua de su madre, que estimula a lengüetazos el ano de sus lobeznos para que por ahí empiecen a desechar lo que no les va a permitir vivir. De otra manera, morirían, porque el ano no se les estimula para saber que por ahí podrían expulsar. Lo que Antonin Artaud dice, podría explorarse otro orificio corporal para que se hagan funciones que hace el ano. Bueno, yo me acuerdo que cuando mi hijo nació, a los poquitos días primero no había mucha leche y se me estaba deshidratando, pero luego ya cuando pudo empezar a comer, una amiga fue y me dijo, tu niño está llorando porque todavía no le estimulas el ano. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Dijo, ¿tienes malvas? Y le dije, pues sí, creo que ahí afuera en el jardín. Fue y arrancó un pedacito de malva, lo lavó y luego estimuló el ano de mi hijo para que pudiera hacer. Y yo eso no lo sabía. Cuando leí yo lo de Artaud,
Yo dije, pues estamos igual que los lobeznos, ¿no? Algunos, no, el propio cuerpo no encuentra cómo. Entonces hay que darle una pequeña señal, un pequeño estímulo externo que le diga que por ahí, porque apenas se estrena. Cuando estrenamos el cuerpo corporalmente, pues eso, lloramos porque es un carajazo, ¿verdad? Yo no sé si dolerá por primera vez que entre aire a los pulmones. Lo que sí sabemos es que entre comida al estómago es doloroso, ¿verdad? Duele. Hay que acostumbrar poco a poco al estómago a que haga el trabajo que va a hacer mientras nos sostenga en vida. Allá atrás había levantado alguien y aquí también. Pasamos. Si quieren lo dejamos aquí. Muy bien. Ustedes pásense el micrófono. Sí, allá atrás. ¿Quién es? Me pregunto qué tan influenciados estaban en este momento por filosofías orientales, porque en el hinduismo hay un concepto que es el Atman, que es similar, pero no es lo mismo que nosotros reconocemos como el alma. Luis Villoro tiene un ensayo al respecto, explicando exactamente cómo es esto de en dónde se refugia o qué es exactamente esto que es la esencia del ser que eventualmente se une a la nada. Y de todo lo que no es, como si te quitan un brazo o si te quitan una parte del cuerpo, tu Atman no va en ello, tu Atman sigue contigo. Entonces hay un ensayo de Villoro que lo explica muy bien y que me imagino que hay cierta clase de influencia de filosofías orientales por cómo lo ponen. Y lo de estimular el ano, por cierto, hay varias especies de simios, de monos y simios, que tienen la costumbre de estimular el ano de los recién nacidos. Algunos de los más pequeños incluso utilizan la lengua. Cuando le dan de comer por primera vez a un recién nacido, con la lengua estimulan el ano para que el bebé haga del baño. Es más una sabiduría corporal que una sabiduría de conocimiento o de lógica, ¿verdad? El propio cuerpo encuentra por estímulos externos la posibilidad de utilizar el orificio, ¿verdad? O de tener alguna utilidad en la prolongación de la existencia. Yo creo que sí tenían mucha influencia. Yo creo que después del Renacimiento, que en el Renacimiento incluso empieza a explorarse la posibilidad de que en otras culturas haya una sabiduría que estimule demasiado el arte. ¿Quiénes estaban explorando en pueblos primitivos formas que pudieran ser renovadoras en el arte? Pues los cubistas. Cézanne y todo, bueno, Picasso y sus amigos hacían viajes a África para recopilar estatuillas de todos los lugares donde podían, para saber si en esas formas artísticas, bueno, que no eran artísticas para los pueblos donde las recababan porque eran de rituales, si en esas formas se podría recuperar algo para el arte occidental. El arte occidental necesitaba respirar otra cosa distinta a lo que estaba tan ensimismado que necesitaba estímulos externos para ver si había posibilidades de generar. Las señoritas de Aviñón, que es el cuadro con el que se inaugura a principios del siglo XX el cubismo, lo que tiene en la pintura es una reproducción de los hachazos de las esculturas africanas con las que traficaba mucho Picasso, ¿verdad? Hasta que, bueno,
tiene que empezar a pagar impuestos porque ya parecían muy sospechosos sus viajes y la cantidad de esculturillas que llevaban entre él y sus amigos, ¿verdad? Para inspirarse en otras formas que no fueran de la cultura occidental, pues yo creo que ahí había. Así como fueron a África, igual tuvieron que incorporar una serie de sabidurías más antiguas que tal vez estimulaban la creatividad de los artistas, ¿verdad? Acá adelante, había otra participación. Gracias. Bueno, es complementar la idea de la jovencita, de que esto es por medio de repetición por parte de nuestros ancestros, de cómo iban, no sé si ellos por medio de ver a los animalitos o de por usos y costumbres, pero hay muchas cosas muy interesantes que estamos olvidando de nuestros ancestros para la cotidianeidad inclusive, porque un doctor ¿qué te va a decir? No, pues está loca, ¿no? ¿Cómo? Yo tuve la experiencia, por ejemplo, con mi hijo que tenía problemas de asma y pues cada vez más fuertes, más difíciles, y yo había escuchado que con un perrito chihuahua pues se aliviaban. Pues sí, le llegué al doctor del CECIGUAS que, ay doctor, ya estoy desesperada, ¿cómo ve? No, pues me tarulló, yo creo, ¿no? ¿Cómo crees, señora? Pues me valió. Le compré su perrito y santo del remedio. ¿Por qué? No lo sé. Y así muchas cosas sencillas que igual como usted menciona, doctora, de que van a otros países, exploran, aprenden y echan a andar su creatividad los diferentes artistas. Igual con nosotros cuando exploramos o cuando convivimos con otras personas, pues generamos muchas ideas que a veces no las plasmamos en un cuadro, pero a veces en ideas. Y eso es parte de la humanidad, ¿no? Del crecimiento humano. Gracias. Yo creo que sobre todo el movimiento dadaísta lo que introduce mucho a la existencia es lo imprevisible del azar. Lo que ellos dicen es, la vida es azarosa, las cosas son relativas, por más que nos guste involucrarnos en el ABC, porque eso nos da seguridad, pues esa seguridad nunca está garantizada del todo, ¿no? Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo se explora en otros lugares? Pues con estas cosas que a nosotros nos parecen locas. Yo la primera vez que oí lo del cuerpo sin órganos en Antonín Artaud y en Deleuze, que ellos lo retoman, pues a mí me parecía alucinante y todavía me sigue pareciendo alucinante. Creo que hay muchas cosas. Fíjense, si esto se escribió en 1918, estamos a un siglo de eso y nos resulta todavía muy complicado de qué se trataba todo lo que ellos estaban explorando. Eran cabezas que se adelantan demasiado a su tiempo y que las cabezas que vamos a nuestro tiempo, pues con lentitud vamos recibiendo, ¿verdad? Con cierta comprensión lo que ellos nos van compartiendo. Pues esa es una... Yo lo que digo es que efectivamente la vida está llena de azares que no permiten que las cosas sean tan tajantes, ¿no? Que no hay una regla para el asma. Hay cosas que resuelven el asma para un 80%, pero hay un 20% que no. ¿Qué hacemos con todos esos que no? Eso es lo que a veces el ABC no nos deja incorporar, ¿no? Allá atrás hay también una participación. Ay, pásenlo para atrás, por favor. Mientras lees. Hola, hola. No. Ahí. Mientras leías, sentía la locura, ¿no? O sea, el vacío, la falta de límite, el sinsentido, el caos. Pero lejos de sentir como gusto por explorarlo, a mí me pasa como con la obra de los Coronel, ¿no?
Y me remontó a cuando vamos a visitar el Museo Pedro Coronel y luego el de la Máscara. Bueno, con toda la colección de todos los continentes, de muchas épocas, de esta búsqueda incesante que tienen los artistas de romper el límite, de mirar dónde y qué están haciendo otras culturas para ampliar el paradigma. Pero hace poco fui a la última exposición que hubo en el Rafael Coronel, una chiquitita. Y cuando entras en esa bovedita, la última pieza que está así de remate, a mí me evoca un poco eso que acabas de leer, ¿no? Como el encuentro con la locura, con el límite, con el... Bueno, creo que no hay... Exacto. El encuentro con el no límite, como una sensación de espectadora. Eso es lo que quería comentar. Sí. Esa frase es muy dadaísta, ¿verdad? Un enfrentamiento con el no límite. Eso es el abismo, ¿no? Eso es la experiencia del abismo. Y la experiencia del abismo es no saber a dónde va uno. Esa experiencia es muy atractiva, es muy seductora, pero también da miedo, porque hay una sensación de que no hay nada que lo contenga a uno, y en realidad lo que uno a veces quiere es que la contención esté por algún lado, porque sobrevivir en el abismo pues es un azar, es muy impredecible, uno no sabe si en eso, la experiencia de lo sublime significa sobrevivir al abismo. Es que algo que nos sobrepasa en fuerza y en magnitud nos deje vivos en lugar de devorarnos con su fuerza, pues esa es una experiencia, ese es estar en el no límite, ¿verdad? Justo en ese punto en donde uno cree que todo se desbarata, que no hay manera de sujetarse a nada y donde el caos se apodera de uno mismo. Eso que es muy seductor, al mismo tiempo provoca en la naturaleza humana mucho miedo. Bueno, esto está planteado en un manifiesto escrito en 1918 por un loco como Tristan Tzara. ¿Verdad? Esos locos que se subían a las mesas desnudos a gritar poemas de aullidos con aullidos. Como si eso se pudiera, ¿verdad? Como si eso se pudiera. Por eso ahora los de mallitas en la calle, pues no es tan novedoso, ¿no? Tristan Tzara, a principios del siglo XX, estaba haciendo esas locuras, retando al mundo con esta relatividad, ¿verdad? Con esa idea de que la razón lo sostiene todo. Lo que estaban poniendo en cuestión es que la razón no está sostenida en todo. ¿Esto es comprensible? Pues sepa la fregada, ¿no? No sé, yo digo que todavía no nos queda mucha claridad de eso, ¿no? Bueno, seguimos leyendo, ¿sale? La ciencia me repugna desde el momento en que se transforma en sistema especulativo y pierde su carácter de utilidad, que aún siendo útil es sin embargo individual. Yo odio la crasa objetividad y la armonía, esta ciencia que halla que todo está en orden, continuidad, muchachos, humanidad. La ciencia nos dice que somos los servidores de la naturaleza. Todo está en orden, haced el amor y rompeos la cabeza. Continuad, muchachos, hombres, amables, burgueses, periodistas vírgenes. Yo estoy contra los sistemas. El único sistema todavía aceptable es el de no tener sistemas. Completarse, perfeccionarse en nuestra pequeñez hasta colmar el vaso de nuestro yo. Valor para combatir en pro y en contra del pensamiento. Misterio de pan. Desencallamiento súbito de una hélice infernal hacia lirios baratos. La espontaneidad dadaísta.
Yo llamo a mi que me importismo a una manera de vivir en la que cada cual conserva sus propias condiciones, respetando no obstante, salvo en caso de defensa, las otras individualidades. El two-step, que se convierte en himno nacional, las tiendas de antiguallas, el teléfono sin hilos que transmite las fugas de Bach, los anuncios luminosos, los carteles de prostíbulos, el órgano que difunde claveles para el buen Dios y todo eso, todo junto y realmente sustituyendo a la fotografía y al catecismo unilateral. La simplicidad activa, la impotencia de discernir entre los grados de claridad, lamer la penumbra y flotar en la gran boca llena de miel y de excrementos. Medida con la escala de lo eterno, toda acción es vana si dejamos que el pensamiento corra una aventura cuyo resultado sería infinitamente grotesco. Dato también importante para el conocimiento de la humana impotencia. Pero si la vida es una pésima farsa sin fin ni parto inicial, y como creemos salir de ella decentemente como crisantemos lavados, podamos el arte como única base de entendimiento. No importa que nosotros, caballeros del espíritu, le dediquemos desde siglos nuestros refunfuños. No importa que nosotros, caballeros del espíritu, le dediquemos desde siglos nuestros refunfuños. El arte no aflige a nadie y a aquellos que sepan interesarse por él recibirán con sus caricias una buena ocasión de poblar el país con su conservación. El arte es algo privado y el artista, fíjense dónde está la idea de que el arte es algo que no se puede generalizar. En esto hay explicaciones de por qué están explorando esas cosas. El arte es algo privado y el artista lo hace para sí mismo. Este arte no tiene una función social, claramente, ¿verdad? Una obra comprensible es el producto de periodistas, no de artistas. Y me gusta mezclar en este momento con tal monstruosidad los colores al mezclar en este momento con tal monstruosidad los colores al óleo. Un tubo de pastel de plata que si se aprieta vierte automáticamente odio, cobardía y vilanía. El artista, el poeta aprecia el veneno de la masa condensada en un jefe de sección de esta industria. Es feliz y se le insulta, eso es como una prueba de su coherencia. El autor, el artista elogiado por los periódicos, comprueba la comprensibilidad de su obra, miserable forro de un abrigo destinado a la utilidad pública, andrajos que cubren la brutalidad, meadas que colaboran al calor de un animal que incuba sus bajos instintos, fofa a insípida carne que se multiplica con la ayuda de los microbios tipográficos. Hemos tratado con dureza nuestra inclinación a las lágrimas. Toda filtración de esa naturaleza no es más que diarrea almibarada. Alentar un arte semejante significa diferirlo. Nos hacen falta obras fuertes, rectas, precisas y más que nunca incomprensibles. La lógica es una complicación. La lógica siempre es falsa. Ella guía los hilos de las nociones, las palabras en su forma exterior, hacia las conclusiones de los centros ilusorios. Sus cadenas matan. Mini rapodo gigante que asfixia a la independencia. Ligado a la lógica, el arte vivirá en el incesto, tragándose su propia cola, su cuerpo, fornicando consigo mismo, y el genio se volverá una pesadilla alquitranada de protestantismo, un monumento, una marcha de intestinos grisáceos y pesados.
Pero la soltura, el entusiasmo y la misma alegría de la injusticia, esa pequeña verdad que nosotros practicamos con inocencia y que nos hace bellos, somos sutiles, nuestros dedos son maleables y resbalan como las ramas de esta planta insinuante y casi líquida. Caracterizan nuestra alma, dicen los cínicos. También ese es un punto de vista, pero no todas las flores, por fortuna, son sagradas, y lo que hay de divino en nosotros es el comienzo de la acción antihumana. Se trata aquí de una flor de papel para el ojal de los señores que frecuentan el baile de disfraces de la vida, cocina de la gracia con blancas primas ágiles o gordas. Esta gente comercio con lo que hemos desechado. Contradicción y unidad de las estrellas polares en un solo chorro pueden ser verdad. Supuesto que alguien insista a pronunciar esta banalidad, apéndice de una moralidad libidinosa y maloliente. La moral consume, como todos los azotes de la inteligencia. El control de la moral y de la lógica nos han impuesto la impasividad ante los agentes de policía, causa de nuestra esclavitud. Pútridas ratas de las que está repleto el vientre de la burguesía y que han infectado los únicos corredores de nítido y transparente cristal que aún seguían abiertos para los artistas. Todo hombre debe gritar. Hay una gran tarea destructiva, negativa por hacer, barrer, asear. La plenitud del individuo se afirma a continuación de un estado de locura agresiva y completa de un modo confiado a las manos de los bandidos que se desgarran y destruyen los siglos. Sin fin ni designio, sin organización, la locura indomable, la descomposición, los fuertes sobrevivirán gracias a su voz vigorosa, pues son vivos en la defensa. La agilidad de los miembros y los sentimientos flamea en sus flancos prismáticos. La moral ha determinado la caridad y la piedad, dos bolas de sebo que han crecido como elefantes, planetas y que aún hoy son consideradas válidas. Pero la bondad no tiene nada que ver con ellas. La bondad es lúcida, clara y decidida, despiadada con el compromiso y la política. La moralidad es como una infusión de chocolate en las venas de los hombres. Esto no fue impuesto por una fuerza natural, sino por los trusts de los mercaderes de ideas, por los acaparadores universitarios. Sentimentalidad, viendo un grupo de hombres que se pelean y se aburren. Ellos inventaron el calendario y el medicamento de la sabiduría. Pegando etiquetas, se desencadenó la batalla de los filósofos, mercantilismo, balanza, medidas meticulosas y mezquinas, y por segunda vez se comprendió que la piedad es un sentimiento, como al diarrea en relación con el asco que arruina la salud, que inmunda tarea de carroñas para comprometer al sol. Yo proclamo la oposición de todas las facultades cósmicas a tal blenorragia de pútrido sol salido de las fábricas del pensamiento filosófico y proclamo la lucha encarnizada con todos los medios del asco dadaísta. Toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es dada. La protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción destructiva es dada. El conocimiento de todos los medios hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la de cortesía es dada. La abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es dada. La abolición de toda jerarquía y de toda ecuación social de valores establecidas entre los servos que se hallan entre nosotros es dada. Todo objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas son medios de lucha, es dada. Abolición de la memoria, dada. Abolición del futuro, dada. Confianza indestructible en todo Dios, producto inmediato de la espontaneidad, dada. Salto elegante y sin prejuicios de una armonía a otra esfera,
Trayectoria de una palabra lanzada como un disco, grito sonoro, respeto de todas las individualidades en la momentánea locura de cada uno de sus sentimientos, serios o temerosos, temidos o ardientes, vigorosos, decididos, entusiastas, despojar la propia iglesia de todo accesorio inútil y pesado, escupir como una cascada luminosa el pensamiento descortés o amoroso, o bien complaciéndose en ello, mimarlo con la misma identidad, lo que es lo mismo en un matorral puro de insectos para una noble sangre, dorado por los cuerpos de los arcángeles y por su alma, libertad. Dada, dada, dada. Aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda incoherencia. La vida es dada. Fíjense, dada le da cabida a todo lo que en el mundo no cabe. Eso es lo que está diciendo Tristan Tzara. Ese es, todo lo que no cabe en el mundo, todo eso es dada y cabe aquí dentro. Bueno, eso es un manifiesto muy alucinante para haberse escrito y presentado y publicado, ¿verdad? Como el grito, el aullido de un movimiento artístico en 1918. Es una cosa alucinante, ¿verdad? Uno queda loco después de leer esto, ¿verdad? Así que espero que descansen el fin de semana porque esto realmente intoxica, ¿verdad? Intoxica mucho. Gracias, Maureen. Bueno, ¿alguien pudo en esta locura dibujar algo y concentrar su atención en algo que no fuera esto? ¿Nadie? ¿No hubo nadie que... ¿Margarita? No, pensé que habías levantado la mano. ¿Qué hiciste, Margarita? ¿Todo? ¿Ah? Ay, ya. Bueno. Okay. ¿Qué? Ajá. Ajá. Y el caos en el mundo, la verdad, pues es muy difícil. ¿Creen que lo que pudieron plasmar en una hoja puede reflejar lo que es el caos? Oh, ya vi las hojas. Oh, qué bonito. Ajá. Agarren el micrófono para que compartamos con los de ella. Y lo que tú sabes hacer es fotografía y no pintar. Ajá, muy bien. ¿Qué les pasó? Intenten como provocar. Bueno, ahora que yo vi, fíjense cómo la imagen lo que lanza es eso, es un alboroto que sucedió en su cabeza todo el tiempo. Pero si intentan darle un ABC a esa locura que sucedió en la hoja, ¿podrían? Ese caos es la nada. O sea, es muchas cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no son nada, pero pueden significar mucho. La contradicción que nosotros tenemos en el lenguaje, el caos, ¿verdad? De todo revuelto que no es nada. El caos que es todo y es nada al mismo tiempo. Bueno, para la lógica no es nada porque no tiene orden, no porque no tenga existencia. Clément Rosset, este filósofo del que les hablo, él dice que el olvido no es que no recordemos dónde dejamos las llaves. El olvido es meter a la cabeza todas las posibilidades de donde pueden estar las llaves. El olvido no es que no tengamos idea de dónde está, sino que todas las ideas están juntas y es imposible recordar dónde están. Todas las ideas juntas, eso es el olvido. No es que no haya nada. El olvido no está vacío, el olvido está lleno de información, pero la información llena
es desorden y no hay posibilidades de encontrar el principio. Entonces, por eso en el olvido empezamos como locos a buscar por todos lados, ¿sí? Y buscar por todos lados, pues es todas las posibilidades. ¿Alguien puede dejar las llaves en el refrigerador? Sí. Claro que sí, pero ahí es donde menos buscamos al principio. Estos son los últimos lugares, ¿verdad? Pero es que casi siempre las dejo aquí, casi siempre están en mi bolsa. No las metemos en el cajón donde guardamos el Durex o las tijeras, ¿no? Entonces, siempre dejamos el lugar menos cercano a la vida cotidiana a la locura. Bueno, pues ese es el olvido. Por eso encontramos las cosas cuando menos las buscamos, ¿no? Ya aparecerá dentro de un mes o dos, cuando vuelva a hacer limpieza, aparecerá la cara. Cuando busques otra cosa, es verdad, ni siquiera lo andaba buscando y de repente apareció. Y uno tiene la precaución de guardarlo muy bien para no encontrarlo, ¿no? Eso es, a algunos nos pasa eso. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Regresamos el próximo viernes. Descansen de esta locura, relájense y disfruten su fin de semana. Muchas gracias a todos.